Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a esta nuestra clase virtual de la tercera clase del espacio curricular de aspectos higiénicos. Hoy nos encontramos para seguir profundizando el análisis de los riesgos laborales dentro del sector forestre industrial, un ámbito de trabajo donde la seguridad cumple un papel esencial para cuidar la vida y la salud de los trabajadores. En las clases anteriores estuvimos viendo las causas de los accidentes, las acciones correctivas, preventivas, y también analizamos la situación propia de la cosecha forestal. En esta oportunidad vamos a centrarnos en un eslabón de la cadena muy importante de esta cadena productiva del área forestre industrial, el aserradero. Este espacio, ¿sí?, donde la madera se transforma en un producto con un valor agregado. El aserradero combina maquinarias potentes, ¿sí?, herramientas cortantes, trabajo físico intenso, manipulación de grandes volúmenes de material. Todo esto hace que sea un lugar donde los riesgos están muy presentes, y por eso el rol del técnico en higiene y seguridad se vuelve clave. O sea, el rol del técnico en seguridad en esta parte de la cadena es clave. A lo largo de esta clase vamos a identificar los principales riesgos laborales, conocer sus causas, repasar un poco el marco legal de lo que regula y también hace pensar estrategias preventivas aplicables al entorno real de los aserraderos en la provincia de Corrientes, ¿sí? Es un entorno de trabajo que podemos empezar a decir, ubicándonos en un entorno, que un aserradero es un establecimiento, digamos, donde la madera obtenida de los bosques, de las plantaciones, se corta, se clasifica, se seca y se prepara para su comercialización, ¿sí?, o procesamiento posterior también. Las áreas de trabajo son diversas. Encontramos una zona de descarga, de tronco, de cortes primarios, de clasificación, de apilado, de secadero, de depósito. Cada una de ellas, ¿sí?, tiene una condición de trabajo que puede variar significativamente. Vamos a tomar el ejemplo del área de corte. Predomina el ruido intenso, las vibraciones, el riesgo de proyección de partículas, porque hay maquinaria que giran. En los sectores de carga o descarga, el principal riesgo está en el movimiento de vehículos y grúas, ¿sí?, por un riesgo de aplastamiento. En la zona de apilado, ¿sí?, o almacenamiento, está un riesgo de caída de objetos, caídas de materiales. Es uno de los peligros más comunes de esa parte de esa zona de trabajo. Además debemos tener en cuenta, ¿sí?, que el entorno ambiental. En Corrientes, los aserraderos suelen ubicarse, ¿sí?, en una zona rural o que hay muchas temperaturas muy elevadas y poca ventilación. Esto influye a lo que tenga que ver con el estrés térmico, ¿sí? Si bien cuando hablamos de estrés térmico no solamente hablamos de el calor, también podemos tener un estrés térmico en el frío. Y como técnicos debemos observar que todo esto tenga una mirada integral, digamos, analizar la iluminación, ventilación, el orden y limpieza, señalización, ruidos, temperatura, disposición de todos los lugares de trabajo. Vamos a tomar ahora lo que tenga que ver con los riesgos mecánicos y físicos, ¿sí?, para empezar a meternos un poco más en el tema. Dentro de los aserraderos, los riesgos mecánicos son los más evidentes y también los más graves. Están asociados al uso de maquinaria con partes móviles, sierras circulares, sin fin, canteadoras, despuntadoras, moldeaduras de cepillo, cortadoras, sistemas de transporte como bandas y elevadores de tronco. Los accidentes más comunes en esta área podemos decir que son los cortes, el atrapamiento, golpes, amputaciones y la proyección de todo tipo de objetos. Por ejemplo, un operario que retira manualmente unas tillas mientras esta máquina sigue encendida está en riesgo de perder una mano o sufrir graves lesiones. Los factores que suelen ser originarios, digamos,
para que se produzca el accidente puede ser la falta o mal uso del resguardo de la máquina, ausencia o de procedimiento seguro, no estar documentado cómo proceder, falta de capacitación del personal o exceso de confianza o rutina. Digamos, uno cuando tenga exceso de confianza trate de evitar de usar el equipo de protección personal y guiarse en los procedimientos seguros. A eso llamamos un exceso de confianza. Por eso las instalaciones, las protecciones fijas o móviles es una exigencia legal establecida en el decreto 351/79 que reglamenta la ley de higiene y seguridad. ¿Sí? Esta ley del 19.587 de nuestra ley de higiene y seguridad. En cuanto a los riesgos físicos, podemos encontrarnos varios. Esto puede tener consecuencias muy crónicas, por ejemplo el ruido. ¿Sí? El ruido en los aserraderos pasa directamente más del 85% de decibeles. Provoca la pérdida de audición irreversible. En algunos lugares del aserradero pasa a los 100 decibeles. Y al no tener el equipo de protección personal correspondiente, un protector de copa o tapones auditivos, realmente puede provocar una pérdida de la audición. Vibraciones generadas por motosierras, las sierras de las cintas, herramientas portátiles, producen trastornos musculoesqueléticos muy importantes y también circulatorios. La iluminación inadecuada puede causar fatiga visual, errores de corte y accidentes, todo. También el polvo de madera en suspensión, ¿sí? Afecta la salud respiratoria y que puede provocar alergias, dermatitis y hasta exposiciones, ¿sí? De concentración de altas exposiciones en la piel. La prevención de estos riesgos requiere mediciones periódicas de ventilación natural, mecánica, limpieza constante, mantenimiento de filtros y sobre todo el equipo de protección personal adecuado como casco, ¿sí? Protectores auditivos, máscaras, guantes y botas de seguridad. Vamos ahora a la parte de riesgos ergonómicos y químicos. Otro conjunto de riesgos que muchas veces se subestima son los ergonómicos. Las tareas en el aserradero implican una manipulación de material pesado, ¿sí? Que tiene que adoptar posturas para el levantamiento, posturas forzadas, una realización de un movimiento repetitivo también durante largos periodos. Por ejemplo, el apilado manual de tablas puede generar sobrecargas en la zona lumbar y el uso continuo de herramientas vibrantes también pueden causar lesiones en la muñeca, en los codos y en los hombros. La ergonomía propone ajustar las condiciones de trabajo a las características del trabajador, o sea, adaptar el puesto de trabajo al trabajador y no el trabajador al puesto de trabajo. De eso se encarga la ergonomía. Utilizar mesas y sillas regulables, alternar tareas para evitar fatigas, implementar pausas entre los trabajadores, rotación de un personal a otro, rotación que el trabajador haga la misma tarea pero con distinta mano. A eso se refiere cuando hablamos de rotación del personal. Capacitar al personal sobre técnicas seguras de levantamiento. En cuanto a los riesgos químicos, debemos considerar el contacto con el polvo de la madera o con productos químicos que utiliza para el tratamiento de la preservación de la madera, como barnices, solventes. Estos pueden provocar irritaciones cutáneas, pueden provocar alergias, en los casos prolongados hasta enfermedades respiratorias crónicas. ¿Sí? El control sobre estos riesgos, tenemos que utilizar sistemas de aspiraciones localizadas como campanas extractoras, ventilación cruzada, el uso de guantes, el uso de mascarillas con filtros específicos, depende del solvente que van a usar. Y con respecto al almacenamiento de seguros de sustancias químicas, no pueden estar cerca de un foco de incendio. Vamos ahora al tema de las causas de accidentes en el aserradero. ¿Cuándo se produce un accidente en el aserradero? ¿Qué análisis es fundamental hacerlo? Podemos, dividirlo
inmediatas y básicas, como plantea la metodología de la SRT, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Las causas inmediatas son aquellas que corren justo antes del accidente. Actos inseguros, por ejemplo, desactivar el resguardo, usar ropa suelta o distraerse durante el corte. Esta distracción se produce con la confianza total, o sea que yo estoy confiado en lo que hago. Si hablábamos de la causa de la confianza, las causas básicas son aquellas que van a fondo del problema, por ejemplo, falta de capacitación, supervisión insuficiente, procedimientos mal definidos, digamos, mal hechos. Una cultura laboral tiene que priorizar la producción, no tiene que priorizar la producción sobre la seguridad. El técnico debe realizar una investigación completa, ¿sí?, de cada instante o cada incidente, para no buscar culpables, sino para encontrar la oportunidad de mejorar esa situación, para que no se produzca nuevamente un accidente. Toda investigación bien hecha se convierte en una herramienta para prevenir futuros accidentes. Vamos a la parte de la estrategia que nosotros tenemos que tener para prevenir y control de esa situación. Hablamos que la prevención en el aserradero debe planificarse de manera integral. No alcanza solamente con usar los equipos de protección personal, hay que trabajar en los 3 niveles: técnicos, organizacional y humano. Cuando hablamos del nivel técnico, hablamos de implementar protecciones físicas en máquinas, ¿sí?, mantener sistemas de ventilación, de extracción de polvo, realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Cuando hablamos del nivel organizacional, podemos hablar que establecer procedimientos de trabajo seguros, señalizar las zonas de trabajo o señalizar las zonas de riesgo, ¿sí?, y asegurar el orden y limpieza permanente del sector. Cuando hablamos de un nivel humano, hablamos que tiene que ser la capacitación continua del personal, fomentar la participación y la comunicación entre los trabajadores, también promover una cultura de higiene y seguridad que respete las normas. El objetivo es lograr la seguridad sea un hábito y no una obligación. Como dice un principio clásico de la higiene y seguridad que nos rige, si el riesgo puede eliminarse, debe eliminarse. Pero si el riesgo no se puede eliminar, debe tratar de controlarse. Cuando hablamos del marco legal normativo vigente, ¿sí?, hablamos que el trabajo en el aserradero está regulado por la ley 19.587, que es la nuestra, que es la de higiene y seguridad, y su decreto reglamentario, que es el decreto 351/79, que establece que las condiciones mínimas que deben cumplirse para proteger la salud de los trabajadores. También se aplica algunas normativas o normas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como la resolución 905/2015, ¿sí?, que establece los procedimientos de investigación de accidentes y medidas de control. A nivel provincial podemos hablar de la Dirección de Recursos Forestales de la provincia de Corrientes, que impulsa algunos programas de buenas prácticas forestales que incluyen pautas de seguridad, también incluye buenas prácticas forestales, prácticas de seguridad de producción, de la transformación de la madera. Conocer y aplicar estas normas es responsabilidad de todo técnico, quien debe desarrollar y emplear a los trabajadores para garantizar el entorno laboral seguro y que se cumpla también la ley, conforme a lo que dice la ley. Una vez más, muchas gracias por acompañarme en esta tercera clase virtual. Para ir cerrando, quiero que pensemos en el rol profesional que cada uno de ustedes va a cumplir, ¿sí? En los aserraderos la seguridad no depende solo de un equipo de protección personal o de una norma, ¿sí? Depende de la actitud preventiva de todos los integrantes y todos los trabajadores. El técnico en higiene y seguridad, vuelvo a decir, debe ser observador, analítico y proactivo. Debe tener la capacidad de detectar una situación riesgosa, ¿sí?, antes que se convierta en un accidente. Y sobre todo saber comunicar y formar a los diferentes trabajadores del sector. Cada accidente evitado, ¿sí?, es una vida protegida,
una familia tranquila, una empresa más eficiente. ¿Sí? Entonces podemos decir, por todo esto y más allá de los requisitos legales, el compromiso ético con la prevención es lo que hace la diferencia entre un trabajador seguro y un trabajador riesgoso. Muchas gracias por la atención y espero que la clase haya sido muy enriquecedora. Muchas gracias.